Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 24 de octubre, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante brumosa, un poco lluviosa aquí en nuestro pueblo Isabela, Puerto Rico, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos en esta hermosa mañana, como todos los días, reconociendo que estamos en tiempos postreros, reconociendo que son tiempos finales. Sabemos que es un tiempo donde necesitamos buscar al Señor como nunca. En este momento quisiéramos dejar un contenido en las redes sociales que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero hay situaciones donde probablemente se tratan de llevar por medio de las redes sociales, y nosotros sabemos que hay un contenido inapropiado, pero la iglesia que sabe, ¿qué es iglesia? La iglesia que sabe que ha sido llamada por el Señor en esta mañana reconoce. Dios te bendiga, madre, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional en esta mañana, casi a mediodía. Hemos tenido que realizar algunas cosas, pero es importante para nosotros reconocer que el tiempo que vivimos es uno postrero. Y en medio de los tiempos postreros se reciben muchas voces a través de los aires, a través de cada situación que vemos, porque detrás de cada escena se encuentra el enemigo de las almas tratando de destruir nuestra fe, tratando de quitarnos la paz. Y es necesario que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta hermosa mañana te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Señor, el tiempo que vivimos. Sabemos que es un tiempo postrero como nunca. Sabemos, Señor, que hay guerra en los aires. Oh Espíritu Santo, te presentamos cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, gracias por la vida de mi madre. Gracias porque has permitido, Señor, que ella haya pasado por un proceso, pero tú estás en control, Señor. Te damos las gracias por cada una de las situaciones que podemos experimentar. Espíritu Santo, gracias te damos por cada vida, Padre, que en medio de sus situaciones, Padre, puede estar en pie, Señor. Reconocemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia todavía está en la tierra. La iglesia son corazones que han sido, Señor, transformados por medio de tu Espíritu Santo, y te pedimos, Padre amado, que seas tú poniendo, Señor, la casa en orden. Oh Padre, no dejes que nuestros oídos, Señor, o nuestros ojos se desvíen al lado contrario. Te pedimos, Padre, que ates al hombre fuerte. Reprendemos todo espíritu de error y proclamamos libertad, salud, vida, paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Harry, si puedes apagarme la estufa. Bueno, perdónenme, en verdad, en este momento me dirijo a ustedes en este mensaje que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en esta hermosa mañana, la palabra que queremos compartir es una palabra que tiene que ver con estas veces donde el ser humano se siente tal vez desplazado o despreciado, o tal vez menospreciado, debemos decir, porque en algún momento de nuestra vida el enemigo es el que busca la manera de que te sientas de esa manera. Yo quiero decirte que el Señor siempre nos advirtió en la palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos. La palabra nos deja ver claramente que el reino nada tiene que ver con tener habilidades o talentos, porque las habilidades y talentos con las que el Señor nos entrega
es para que nosotros podamos ser de bendición. Dios te bendiga, hermano Arcelio, al cuerpo de Cristo. Reconocemos que todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, lo ha puesto para que nosotros lo usemos como una herramienta de edificación, no para edificar un edificio. Probablemente un edificio físico es algo hermoso y cómodo de tenerlo y que nos hace sentir bien, pero reconocemos que el propósito del Señor en este tiempo postrero es levantar una iglesia que muy pronto desaparecerá de la tierra, pero que ella tiene una labor, y la labor en este tiempo es predicar con su vida todo lo que el cambio que el Señor hace en nuestras vidas. Reconocemos que el mundo en el que nos encontramos está saturado de situaciones que son bastante violentas, situaciones donde hay desamor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará a tal grado que en ocasiones podemos experimentar tal vez la forma como una persona probablemente cambia en el trato con otras personas, y podemos visualizar qué son los casos que la palabra nos presenta. Fíjate que cuando este joven llamado Saúl fue denominado como rey para Israel, él se encontraba llevando tal vez los animales a pastar y se le habían perdido, y de alguna manera Dios usó eso para que él pudiera entender que Dios lo estaba llamando. Fíjate que se puede comenzar bien, pero se puede terminar mal, y es necesario. Dios te bendiga, hermana Carmen y Gartúa. Estamos hablando la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 1, y nos habla la palabra clara en el verso 7, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es que nosotros tenemos que entender. Dios te bendiga, Federico Hidalgo, buenos días. Fíjate que en medio de un tiempo postrero son muchas las escenas que vas a poder visualizar, porque tal vez el Espíritu Santo dentro de ti te hace entender que hay guerras que no las puedes pelear, que hay guerras que es necesario dejarlas que se den para que sea Dios quien se encargue de poner cada cosa en su lugar. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero el Señor nos lleva y nos mueve como Él quiere, porque Él tiene planes y propósitos, y el cuerpo de Cristo es uno. El cuerpo de Cristo ha sido llamado a fructificar, no a pelearse entre sí. Y se trata aquí de que la historia de Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 7, nos relata la palabra de una situación muy difícil que había vivido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene de una situación donde estuvo completamente en desorden en aquel tiempo de los jueces, y era necesario que una mujer se activara y que fuera oprimida, porque dentro de la opresión, dentro de la prensa de aceite, es ahí donde fluye la unción. Y fue bajo el trato que Dios tiene con esta mujer llamada Ana, una mujer que no tenía hijos, una mujer que era tal vez señalada, tal vez burlada porque no tenía hijos, pero realmente lo que Dios estaba permitiendo en Ana era que ella se convirtiera en la intercesora que se convirtió. Fíjate que fue en medio de aquella situación difícil, donde todo aquello la hacía sentir mal, donde no había tal vez una voz a quien hablarle, probablemente no tenía ni siquiera el apoyo de su esposo, aunque su esposo alegaba que él había sido mejor que los hijos, porque sentía que de alguna manera la amaba. Pero hay áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas por el Espíritu Santo. Hay áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas por el Señor, para que sea el Señor quien nos deje ver por dónde tenemos que caminar. Reconocemos que tener la oportunidad de ejercer un reinado como lo tuvo Saúl fue una oportunidad espectacular.
particular. Nosotros ser llamados para trabajar en la obra del Señor es una gracia, es un favor inmerecido de parte de Dios, pero en ocasiones vemos personas que probablemente dentro de su ambiente, de su entorno, ven esto de otra forma, y es necesario que entendamos que la iglesia del Señor no es un grupo religioso que únicamente se proyecta de forma externa, tampoco un grupo religioso que se identifica con un edificio, porque la verdad es que nosotros en medio de un tiempo postrero somos ese edificio que carga la presencia del Señor. Pero en medio de un tiempo postrero, igual que le pasó a Saúl, hay reyes que no valoran su posición, hay reyes que Dios le ha dado autoridad para llevar a cabo una dirección sobre el pueblo y menosprecian el llamado que Dios les ha dado. Fíjate que es necesario que tú entiendas que en medio de un tiempo postrero el Señor cuenta con cada uno de nosotros, con gente que ha sido lavada por la sangre, no gente religiosa, gente que ha tenido convicción, probablemente han caído, probablemente han tenido situaciones, pero son esas cicatrices las que te hacen tener autoridad en Cristo Jesús para poder hacerle entender a alguien que apenas comienza en los caminos del Señor, o probablemente a alguien que lleva tiempo pero está muy cómodo creyendo que tiene el control de todo. Yo quiero decirte que el cuerpo de Cristo son muchos miembros que se necesitan entre sí. No podemos ser llaneros solitarios, y trata de que en este tiempo, cuando Saúl se le da la oportunidad de ser el rey para Israel, el primer rey para Israel, él tenía la estatura, tenía la apariencia, tenía tal vez la experiencia de haber podido hacer algunas cosas para cuidar tal vez los animales de su padre, a pesar de que se le habían extraviado, y fue mediante ese extravío que dice la palabra que él llega a poder ser parte de aquellos que también profetizan, porque cuando Dios tiene planes con alguien, el Señor nos capacita, el Señor nos prepara, y es necesario que entendamos que Saúl se le dio un privilegio, pero Saúl tuvo un alto concepto de sí, un mayor concepto de sí, como decía el apóstol Pablo, mayor que el que él debía tener. Reconocemos en la palabra que el Señor, cuando le llama la atención a Samuel, aquel joven que había sido pedido por Ana en su oración, porque el pueblo de Israel carecía de un sacerdocio que fuera comprometido, un sacerdocio que viera las cosas como eran. El sacerdocio, por el contrario, del tiempo donde Ana estaba llorando por la petición de tener un hijo, era un sacerdocio corrompido, era un sacerdocio con la apariencia, era un sacerdocio con la vestimenta, pero lamentablemente no ejecutaban la labor que tenían que hacer en medio de ese tabernáculo. Y nosotros sabemos que en medio de tiempos postreros también podemos nosotros tener la salvación y de alguna manera confundir nuestra salvación con puestos o con una posición o con una aspiración a algo. Yo quiero decirte que cuando Dios te habla de algo que Él tiene planes contigo, lo hace porque Él tiene gracia y favor, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque en su gracia a Él le ha placido tratar con tu vida, pasarte por una serie de experiencias para que tú puedas ser de bendición al cuerpo de Cristo. En ocasiones vemos la inmadurez de personas que, igual que Saúl, dentro de la posición que él tenía, se le había olvidado que él no estaba reinando para sí, que él no estaba reinando para buscar su beneficio, que él estaba reinando para llevar al pueblo a la posición correcta, a que el pueblo pudiera volver a confiar en Dios, a buscar otra vez la palabra, a volverse a la adoración correcta. Pero en medio de aquella monarquía lo que había era división, y es que la división siempre permite que la zorra
tierras pequeñas se metan y destruyan la viña. Pero fíjate que en este cuadro me llama la atención porque Jehová respondió a Samuel. Fíjate que Dios contesta la oración primero de una mujer que era burlada por Penina, una mujer que quería tener un hijo, pero no obstante ella seguía yendo hasta Silo, allí a ofrecer sacrificio, a pesar de que no tenía un hijo, a pesar de que aquel sacerdocio de Elí era un sacerdocio degradado. Probablemente nosotros nos encontramos en medio de tiempos que a lo mejor te traen decepción. Tal vez poner la vista o confianza en alguien nos cuesta, porque podemos visualizar cosas que entendemos que alguien que ora necesita ver en el espíritu, pero lamentablemente sabemos que hay cosas que no son visibles a todos, porque es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere que nos conectemos unos con los otros y que nos mantengamos conectados al cielo. Fíjate que en medio de voces contrarias el enemigo siempre usa la misma estrategia: desunir, romper. El cuerpo de Cristo en este tiempo se llama iglesia, pero está roto por las denominaciones, está roto porque hay personas que alegan que se adora de una manera, otros que quieren hacer una vestimenta de esto, otros que quieren escuchar tal o cual música, porque todos se han alejado de alguna manera de la verdadera adoración. La verdadera adoración está puesta en la palabra del Señor. La verdadera adoración demanda que entendamos que hay que tener un encuentro en ese altar, y el altar somos nosotros. Ese altar es nuestra vida. Pero fíjate que Samuel, aquel joven que nació por la oración de Ana, para entrar a ser el sacerdote en medio de un tiempo donde la gente no tenía fe en el sacerdocio. Tal vez en este tiempo nos pasa igual, porque vemos personas que probablemente se identifican con alguien y quieren ser de tal agrado que no pueden tal vez de alguna manera visualizar lo que está pasando. Probablemente se utilizan las redes sociales no para alcanzar vidas para Cristo, sino para lanzar tal vez comentarios hirientes a las personas, porque no tienen la capacidad de hablar de frente. Yo creo que en esta hora es necesario que nosotros entendamos que se trata de una relación con el Espíritu Santo. Fíjate que mientras Samuel lloraba la caída de Saúl, mientras Samuel seguía llorando aquella posición de aquel rey que era el perfecto ante los ojos de un pueblo, que tenía tal vez cierta apariencia, nosotros éramos guerreros, pero dice la palabra del Señor que él no era aprobado por Dios. Y dice la palabra que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Es que nosotros tenemos que entender que nuestro Dios puede mirar lo que hay dentro del corazón. Probablemente tenemos el talento, podemos cantar, podemos predicar, podemos enseñar, pero lo que Dios quiere ver no es solo tu talento, es ver el corazón que tú tienes para eso, porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero la gente lamentablemente no está alineada al propósito de Dios. El propósito de Dios es que salvar las vidas, no es nosotros alertar y nosotros dejar la gente tal vez en una situación de ansiedad. Necesitamos darle el antídoto, y el antídoto es Cristo. El antídoto es que Cristo vino y salvó la humanidad, pero Cristo viene por una iglesia, y es necesario que tú entiendas que no se trata de ser alguien religioso, que no se trata de que tú vengas de un edificio a otro edificio, se trata de que te conviertas en ese edificio que porta la presencia del Señor. Se trata de que puedas compartir tu vida en el Espíritu con otras personas, a pesar de que no piensan como tú, a pesar de que no hacen las cosas igual que tú, pero hay una realidad, y es que el Espíritu Santo de Dios ha dejado su palabra escrita, y su palabra escrita es espíritu y es vida, para que nosotros entendamos que esto no es cuestión de hombres, que esto es cuestión del Espíritu, que esto es cuestión de nosotros tener una convicción muy clara. Probablemente en nosotros tener talentos nos da la apertura para diferentes lugares, para diferentes plataformas, pero cuando tienes que ser ese Juan el Bautista
que tal vez no viene de la misma manera que ellos lo esperaban, tal vez por haber nacido de un sacerdote, lo esperaban ver con las vestimentas tal vez propias de un sacerdote, o tal vez empezando un ministerio desde aquellas facilidades de un templo, pero no, lo vimos en el desierto, lo vimos vestido de pelo de camello, lo vimos vestido y tal vez hablando de un mensaje de reino que ellos no podían comprender. En medio de un tiempo postrero, también nosotros hemos sido llamados a romper con ese patrón religioso que probablemente lleva mucho tiempo en medio del conocer, del desarrollo de lo que se llama iglesia, porque en medio de un tiempo postrero el tiempo corre, amado hermano, y no estamos para nosotros perder el tiempo ni para pelearnos unos con los otros. Estamos no para llorar como lo hacía Samuel por Saúl, sino para decirle, como el Señor le dijo: yo no miro a lo alto de su estatura, a su parecer, yo miro lo que tengo que mirar, yo miro el corazón. Y es que de eso se trata. Dios está buscando gente que ha entregado su voluntad al Señor, gente que sabe que en medio de un tiempo postrero las cosas no van a ser fáciles, que hay dardos que están llegando a nuestra mente. Probablemente hay personas que te hacen sentir mal porque ellos se sienten estar en una ventaja. Yo quiero decirte que no se trata de eso, porque realmente dentro del cuerpo de Cristo también vemos que trigo y cizaña crecen juntos, pero es necesario. Gracias a Dios por esas personas que hoy podemos visualizar quiénes son en realidad, porque nosotros podemos ver en el espíritu algo. Probablemente Samuel veía el parecer, la apariencia, todo parecía que era el correcto, todo parecía que era el rey escogido, pero lamentablemente habían otras intenciones en su corazón, y probablemente él tenía el talento, probablemente no visualizó que ese reinado no era para él, que ese reinado era para llevar al pueblo a Dios. Y lamentablemente en medio de un tiempo postrero nosotros también vivimos ese tipo de acción, igual que lo hace Saúl, donde guarda tal vez egoístamente aquellos animales para él beneficiarse. Probablemente vemos personas que también buscan su propio beneficio, porque no hay de otra. Cuando perdemos el norte, cuando perdemos la visión, nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, pero la palabra del Señor nos exhorta a nosotros dejar la religiosidad a un lado. El Señor le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. El Señor le mandó a que pudiera permanecer mirando por la fe ese lugar que Dios había prometido que le entregaría al pueblo, que todavía no se había formado, pero Dios le estaba hablando a Abraham sobre ese lugar. Y es que nosotros tenemos que entender que en el cuadro de Primera de Samuel 16:7 vemos a un sacerdote llamado Samuel llorando de una forma desmedida la caída de Saúl. Y a nosotros como personas nos puede doler ver el decaer de alguien, porque probablemente nosotros no podemos ver en el espíritu algo, y no se trata de que nosotros podamos tal vez evitar, tal vez quisiéramos evitarlo, pero de la forma que lo podemos evitar es intercediendo, porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero el enemigo está buscando la manera de destruir. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros peleamos esta batalla, lo hacemos con las armas incorrectas, porque cuando nosotros hemos sido llamados por Dios a servir, nosotros sabemos que cuando algo no nos parece claro, que cuando hay algo que no está evidente ante nuestros ojos, se hace urgente que nos humillemos delante del Señor en oración, que nosotros busquemos al Señor como nunca para poder entender que en medio de un tiempo postrero no podemos seguir llorando la caída de Saúl, sino tenemos que buscar en Dios dirección para que el Señor sea quien nos dirija. Ya Dios había escogido a David. David, alguien desconocido, alguien que tal vez no tenía trayectoria, alguien que probablemente lo que sabía era pelear con animales y osos, pero ese era su entrenamiento, el suficiente, el que Dios quería para que él pudiera ejercer
la labor que tenía que ejercer. Y es que en medio de tiempos postreros nosotros sabemos que hay gente que probablemente quiere agradar al hombre, pero lamentablemente Dios nos hace saber que este evangelio es pesado, que es una cruz pesada, que nos va a costar y que en ocasiones te verás solo, que en ocasiones participarás de la traición de aquellos que por sus propios intereses egoístas te dejarán solo porque únicamente buscan tener un lugar, porque únicamente quieren ser ellos. Y lamentablemente nosotros tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo todos somos uno y que no estamos para nosotros pelearnos, que estamos para permanecer unidos, que estamos para nosotros esperar de un momento a otro que el Señor llegue por su novia. El Señor viene por una novia preparada, una novia no religiosa, es una novia que sabe que el Señor está viendo sus acciones justas, que esa es su vestimenta. El Señor está viendo quiénes somos y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero probablemente el enemigo busca ensuciar tus vestiduras, el enemigo busca destruir tu paz, ponerte en discordia, porque a eso el enemigo es lo que él busca: robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia, y de eso se trata. Nosotros sabemos que cuando el Señor le contestó su oración a Ana, Ana estaba viviendo una burla muy fuerte por parte de Penina, pero aún así Ana seguía yendo a Silo a llevar el sacrificio, pero no fue hasta en un momento dado que ella sintió que tenía que cambiar su oración, que ella tenía que a cambio entregar lo más que ella tal vez apreciaba, y era esa petición por la cual ella pedía, era un hijo. Ella sabía que el pueblo necesitaba un sacerdocio derecho, que el pueblo necesitaba de alguien comprometido, y ella se atrevió a prometer algo que no tenía. Ella se atrevió a pedirle a Dios ese hijo que pudiera ser de bendición, y en el momento que Dios le contesta, ella cumple esa promesa. Y nosotros vemos que en el nacimiento, ¿verdad?, de Samuel, vemos ese sacerdote dedicado a Dios. Pero en este cuadro de 16 de Primera de Samuel, vemos a un Samuel llorando la caída de Saúl, porque siempre la caída de alguien, de un hermano, nos debe doler, porque siempre nadie cae de la noche a la mañana. Las personas van perdiendo su brillo, van perdiendo su unción, porque lamentablemente cambiaron tal vez una cosa por la otra. Reconocemos que la fama, tal vez el ser nosotros reconocidos por ahí, es algo que nos puede distraer, y nosotros necesitamos entender que no se trata de nosotros, que se trata de su gracia, que se trata de su favor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en medio de un tiempo postrero el Señor nos ha entregado dones y talentos para que nosotros permanezcamos haciendo lo que tenemos que hacer, a lo que el Señor nos llamó, a llevar la palabra. El evangelio es Jesús quien tiene que ser conocido, es Jesús quien tiene que ser promovido, porque en nosotros se dio una transformación, y no una transformación externa nada más, sino una transformación de una convicción de que sabemos, Dios te bendiga, José Echevarría, de que Cristo está vivo, que Él entregó su vida, Él se encarnó en el vientre de María, pero Él vino para poder redimir la humanidad que estaba en pecado, que estaba perdida en delitos y pecados. ¿Y qué se encontró Jesús en su época? Se encontró un pueblo metido en religiosidad, un pueblo que, a pesar de que necesitaba ser libre, prefería seguir atado a una religiosidad que no lo llevaba a nada bueno. Es que en medio de un tiempo postrero hay voces que probablemente trastornan la palabra, y la palabra es una. La palabra es la única que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En ocasiones Dios permite situaciones difíciles para ver al pueblo unido,
unirse, porque es necesario que la gente entienda que es necesario que seamos uno, que la oración de Jesús en Juan 17 todavía está sin contestar, que seguimos llorando igual que Samuel, la caída de Saúl cuando Dios se ha provisto de rey. Nosotros sabemos que en el cuadro de David era aquel cuadro de aquel rey que iba a traer la unificación de una nación. Nosotros sabemos que en medio de aquel gobierno de David se dieron en los mejores tiempos para la nación de Israel. Ellos siempre recordaron aquel hermoso templo que se pudo erigir en el tiempo de David, pero nosotros sabemos que el mejor reinado será el de Cristo, y Cristo viene por una iglesia para llevársela, pero Él quiere que nosotros seamos maduros, que entendamos que en medio de un tiempo postrero, quedarnos dentro de un aspecto religioso es ser inmaduros, es nosotros fracturar el cuerpo de Cristo, porque sabemos que la palabra del Señor nos manda a manifestar amor. Es el Espíritu Santo el que te es revelado, el que te revela la palabra, el que te transformó y el que transforma las vidas. No somos quienes para nosotros apedrear a nadie. Somos aquella iglesia que tiene que entender que un día estuvo tirada en el camino y que vino alguien que tal vez no tenía que hacerlo y pagó por nosotros, por nuestra estadía en un lugar. Se trata de nosotros reconocer que mientras Samuel lloraba la caída de Saúl, Dios quería tener un pueblo que siguiera hacia adelante bajo el reinado de David. Sabemos hoy por la palabra que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Jesucristo que vino del linaje de David porque era parte de lo que se había dicho en la palabra. Y es necesario que entendamos que estamos en el tiempo profético de ese momento del arrebatamiento, pero el Señor va a arrebatar una iglesia que lo espera, una iglesia que es madura, una iglesia que está conectada entre sí, no peleándose tal vez por una participación, no peleándose por una posición, sino que Dios en este tiempo nos llama a estar unidos, a nosotros aprender a entregar lo mejor de nosotros. Y se trata de que tú y yo en este día somos esa iglesia que el Señor ha llamado para un tiempo postrero, un tiempo que el Señor nos manda a nosotros fructificar en este día. Nosotros queremos invitarte a que seas parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, para tú ser parte de Él, solo tienes que confesar que eres pecador y apartarte del pecado. No podrás hacerlo solo. Necesitas invitar al Espíritu Santo dentro de ti y que la sangre de Cristo te lave y te limpie, porque desde ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida y hay fiesta en el cielo por un alma que se arrepiente. Por esa razón nosotros en esta hermosa mañana hemos querido compartir este mensaje evangelístico de fe y de esperanza, reconociendo que estás en el tiempo final, y en medio de ese tiempo final el enemigo trata de hacernos la contra para que nosotros nos distraigamos, pero sabemos quién está detrás de cada cosa, de cada comentario, porque sabemos que el enemigo está enojado. Pero es por esa razón que en esta mañana queremos entregar toda situación en las manos del Señor y queremos orar por ti. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que somos polvo, Padre, que fuera de ti no hay quien salve, y te damos las gracias porque eres tú, Señor, quien guías nuestros pasos, porque eres tú, Padre, quien adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Padre, ayúdanos a poder fructificar en medio de un tiempo postrero, poder hacer lo que tenemos que hacer sin mirar, Padre amado, aquello que nos hace la contra. Oh Padre amado, que podamos retener la corona que tú has puesto de salvación en nosotros y que nos permitas entender que el tiempo se acaba. Ábrele los ojos a aquellos, Padre, que buscan agradar al hombre. Oh Padre, ábrele los ojos a aquellos que solamente buscan algo, Padre, particular. Pero yo te pido en esta hora, Padre, que tú reveles la palabra, que tu palabra les haga libres, Padre amado. La gloria te pertenece a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en este día
Oramos también por nuestro hermano José Echevarría. Dios te bendiga, Mayra, por mami, por Arcelio. Dios bendiga a mi prima Daisy Rivera, mi primo Tomás Rivera, José García. Dios te bendiga. Federico Hidalgo. Dios te bendiga. Carmen Igartúa. Dios te bendiga. Dios bendiga cada vida que tiene acceso a este video. Compártelo para que más vidas sean parte del cuerpo de Cristo. Nosotros solamente somos una parte de Él. Él es la cabeza. Nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.